Bien, mis queridos niños, aquí vamos a meternos ahora en un pequeño tema, la verdad que es cortito, que es el barroco en otras partes de Europa. Principalmente vamos a ver el barroco en los Países Bajos, en lo que es ahora Bélgica y Holanda, y luego veremos un poquito de nada del barroco francés. Pues bien, vamos a empezar con el barroco en los Países Bajos, lo que se llama popularmente el barroco holandés, pero bueno, los Países Bajos, les Pays Bas, que dicen los franceses. Bien, ¿qué tenemos que saber de la situación de los Países Bajos en el siglo XVII? Porque están en guerra. Señores, los Países Bajos están en guerra, en la que se llama la Guerra de los 80 años, que va desde 1568 a 1648. La Guerra de los 80 años, a la que nosotros los españoles le llamamos la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes. Que eso enlaza también con la Guerra de los 30 años y esas cosas. Pero esta venía de mucho antes, porque la Guerra de los 30 años empezó, como vosotros sabéis, en 1618 y la Guerra de Flandes, la Guerra de los 80 años, empezó en 1568. O sea, llevaba ya la pila de años la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes fue algo así como el Vietnam del Imperio Español. Esto estaba dentro de la herencia de Carlos V, por lo cual formaba parte de ese imperio de la Casa de Habsburgo, de la Casa de Austria. Pero desde cuando llegó la Reforma Protestante, este territorio de los Países Bajos se va a romper. Actualmente aquí hay 3 países, bueno, de hecho hay más, porque esto es Francia ahora mismo. Arras y todas esas cosas está en Francia ahora mismo. Esto es Luxemburgo, evidentemente. Esto es Bélgica y ahora mismo esto es Holanda. Y esto sería Alemania, ¿no? Bien, pero en aquella época, de donde había un solo territorio, van a aparecer dos. ¿Por qué? Porque la mitad del norte se va a rebelar y se va a hacer protestante, calvinista principalmente, y se va a rebelar contra Felipe II, contra el hijo de Carlos V. Y entonces va a empezar una guerra terrible, que en el fondo es una guerra de religión, pero también es una guerra, digamos, de independencia, ¿no? De rechazo a la presencia española. Y es verdad que el rey que los manda es el rey de España. Una cosa, es verdad que la Casa de Habsburgo es una casa internacional con territorios en medio mundo, pero a Felipe II todo el mundo le llama el rey de España y son sus ejércitos, se le llaman los ejércitos españoles, aunque de hecho los ejércitos españoles luchaban, había unidades españolas, había tercios españoles, pero luego ya veremos que hay unidades italianas, hay unidades valonas, que son belgas, hay unidades alemanas, hay unidades irlandesas, hay mucha gente metida ahí. Pero al final siempre se habla de los españoles, y es verdad que España asume esto como una guerra contra ellos. Bien, entonces tenemos en el siglo XVII estos Países Bajos que están rotos en dos. Están rotos en dos con una guerra por medio. Al sur, lo que es ahora Bélgica, en este caso luego se lo quedarán los franceses y Luxemburgo. Al sur están los Países Bajos católicos, porque son católicos, vamos, toda Bélgica ahora sigue siendo un país católico, que los españoles llamamos los Países Bajos leales, o se les llaman los Países Bajos españoles, porque es verdad que están ocupados militarmente por el ejército español. O sea, el ejército español se formaba en Italia y luego iban andando por una cosa que se llamaba el Camino Español y llegaban hasta Flandes. Y se movían desde Flandes a Italia, de Italia a Flandes. Esta es la bandera española, como veis, os dije que salía en la rendición de Breda, que lo importante es el aspa. Lo que tú le pongas a los adornos que tú le pongas son diferentes. Bien, entonces tenemos mm, los Países Bajos católicos leales o españoles, que se dirigen desde Bruselas, que está aquí por Isabel Clara Eugenia, la hija favorita de Felipe II. Desea casi formar una especie como de unidad autónoma independiente, ¿no? Prácticamente independiente, se gobierna por su cuenta, con Isabel Clara Eugenia. Y al norte, cruzando la barrera de los ríos, cuidado, aquí viene el Rin, viene por aquí, ¿eh? El Rin viene por aquí y se junta con otros grandes ríos alemanes y hay un momento en que giran todos hacia el oeste y esa zona de aquí, esto es un montón de ríos enormes,
que forman una barrera tremenda. De hecho, luego hay otros que suben hacia el norte. Esta parte está protegida, por eso se llama la barrera de los ríos. Pues bien, al norte de la barrera de los ríos están las 7 provincias protestantes unidas, a la que nosotros llamamos Holanda. Y es verdad que nosotros la llamamos Holanda, pero Holanda es solamente una de esas 7 provincias protestantes. Hay más provincias, son 7 provincias protestantes unidas. Capital, pues La Haya. Está aquí, aunque también hay otra ciudad muy importante que es Ámsterdam. Ellos se llaman, pues los Países Bajos, pues protestantes. Nosotros les llamamos los Países Bajos herejes, los Países Bajos rebeldes, los Países Bajos traidores, y los Países Bajos vamos a machacar y os vamos a fundir vivo porque estamos en guerra con ellos. Entonces tenemos una guerra viva entre los dos. Los españoles que están en Bélgica, el ejército español que está en Bélgica, pero cuidado, que también es una guerra dentro de los Países Bajos, que están los belgas, ¿eh? Los belgas son católicos. Y sobre todo las ramas de los belgas, no los flamencos, sino los valones. Esto es complicado, es complicado. Vamos, están las dos. Y vamos a estar en guerra machacándonos. ¿Cómo fue esta guerra? Pues esta guerra va a ser, os digo, el Vietnam de España. Aquí se va a desangrar el Imperio Español, una guerra interminable que es imposible de ganar, pero que no estamos dispuestos a perder. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces vamos a estar machacándonos una cosa 80 años seguidos, ¿eh? Que tiene este especial. Algo muy curioso. Ni nosotros tenemos fuerza para invadir Holanda. Os digo que esto es muy complicado por lo de los canales y demás, y los ríos, es que es muy complicado. Además, Holanda tiene una potencia naval tremenda. Holanda está entera vuelta hacia el mar. Pero ellos tampoco tienen fuerza para echar al temible ejército español, a los tercios de Flandes, que le llamaban, de aquí. Entonces, ni nosotros podemos invadir el norte, ni ellos nos pueden echar. Por lo cual, eso es un conflicto tremendo, enquistado, empantanado, pim, pim, pam, pam, y que va a durar, pues, 80 años. Al final terminamos siendo las paces diciendo, anda, iros a... Y cada uno se fue por su lado, y por eso hay dos países. Por un lado está Bélgica, y por el otro, pues, está Holanda. Y luego Luxemburgo, y este cacho que le quitaron los franceses. Bien, entonces está la situación. Y esto en arte, y vale, Pablo, nos acabas de soltar un rollo tremendo. Por ejemplo, una cosa, hablando de nada, aquí está Breda. ¿Veis lo de la rendición de Breda? Breda es que era una ciudad muy importante para los holandeses porque estaba al sur de la barrera de los ríos y era una fortaleza, vamos, de 1000 pares de narices. Pues, como ya sabéis, la conquistó Ambrosio Spínola. Pues bien, lo que nos interesa. Dice Pablo, y este rollazo que nos acabas de soltar de 7 minutos sobre que si los holandeses y los flamencos y los valones y las provincias protestantes y los países leales y los países rebeldes, a nosotros que nos interesa que somos alumnos de historia del arte, pues mucho, porque es que hay dos corrientes diferentes. Vamos a ver el arte de los Países Bajos católicos y el arte de los Países Bajos protestantes. Y da la casualidad que cada uno de ellos tiene un gran artista. Este es el de Rubens. Aquí estará Pedro Pablo Rubens, católico, amigo de Velázquez. Vamos, el tío pintaba en la corte española. Se lleva muy bien con Felipe IV y con Velázquez. Y aquí el gran pintor va a ser Rembrandt van Rijn, que evidentemente no podía venir a Madrid porque lo habríamos marcado por rebelde. Estos son nuestros enemigos y estos. Aquí están los dos. Aquí también estaría Vermeer de Delft. Bien, vamos a ello. Entonces vamos a empezar con los Países Bajos católicos, los Países Bajos leales, o esos países que se les llama, a todo el mundo le llaman los Países Bajos españoles. Por la presencia del ejército español, está lleno de belgas. Ahora mismo es Bélgica, principalmente. ¿Cuál es el gran artista que tenéis que conocer de esta zona? Pues uno de los muy grandes, que es Pedro Pablo Rubens, que ya os digo que va a tener mucha influencia sobre Velázquez. ¿Qué tengo yo que decir del barroco de Rubens? Vamos, y ligerito, ¿eh? ¿Qué tengo yo que decir del barroco de Rubens? Pues yo veo en Rubens una influencia muy fuerte primero de la pintura veneciana y del color. Vamos a ver, si vosotros queréis entender la pintura de Rubens, yo quizás recomendaría entender la pintura de Zurbarán. Dice, ¿Zurbarán, Pablo? Sí, hombre, Zurbarán. ¿Qué pintaba Zurbarán? Dice, hombre, Pablo, Zurbarán pintaba frailes vestidos de blanco con una paleta parda. En los cuadros de Zurbarán hay blanco, gris, marrón, ocre, pardo
y hacía unos frailes así muy estirados, con unas composiciones muy simples, muy verticales, con unos frailes que muy silenciosos, todo muy espiritual, muy de la contrarreforma y el Concilio de Trento y esas cosas, ¿no? Y a veces como mucho se tomaba alguna libertad y pintaba un canasto de melocotones o unos cacharros de barro. Ah, por cierto, con luz lateral y bastante tenebrismo. Vale, se ve que habéis estudiado. Bueno, se ve que he estudiado yo. Luego ya veremos cómo habréis estudiado vosotros. Bien, pues Rubens es exactamente lo contrario. O sea, pero lo contrario. O sea, le dais la vuelta a la tortilla y en la otra cara. Y es curioso, tan barroco es uno como otro. O sea, donde Rubens nada más que pinta, Zurbarán, perdón, nada más que pinta con paleta parda, marrones, blancos y negros, unos blancos extraordinarios, por cierto. Rubens pinta con todos los colores habidos y por haber, colores de todo tipo, donde uno por unas composiciones que son a base de líneas horizontales. Rubens te mete unas composiciones, fijaros que esta composición es una espiral. Viene por aquí, da la vuelta por aquí, gira por aquí, gira por aquí, gira por aquí, la mirada de este, la pierna de este. Es una auténtica espiral de dinamismo, donde en Rubens, en Zurbarán, era todo calma y espiritualidad, y hombres que están pensando ahí sobre teología, yo qué sé, sobre lo humano y lo divino. Esto es todo movimiento y agitación, hasta el caballo está con las dos patas en el aire, y la gente se agita. Una cosa, hasta Rubens lo que pintaba es frailes más flacos que la más, frailes chupados, perdidos. Y en cambio, perdón, estoy 4 veces con Rubens, Zurbarán lo que pintaba era frailes. Estoy fatal ya, Pablo. Zurbarán pintaba frailes chupados ahí, flacuchos, porque nada más que comían allí, yo qué sé, coles y berzas, porque estaban 2 días pensando en Dios y en la salvación del alma. Mira cómo es la gente de los cuadros de Rubens. La gente de los cuadros de Rubens son gente rubicunda y bien alimentada y con buenas carnes. Y es muy típico el modelo femenino de Rubens. El modelo femenino de Rubens es este, de mujer, bueno, de mujer, muy pálidas ellas y muy sonrosadas. Es muy típico, una cosa de ahí viene, es que es verdad que los flamencos son así. La gente de Flandes, es muy típico los pelirrojos y esas cosas con los mofletes. De hecho, no había ahí porque a los cantantes flamencos se les llama flamenco. Pero sí, es otra larga historia. Entonces, ¿qué es el barroco? El exceso de todo. O sea, Rubens, en mi opinión, es todo. Es movimiento, es fuerzas, energía, las cosas. Lo que hace este cuadro se llama, este es muy importante, es muy representativo de Rubens. Recordad este caballo, lo vamos a ver un montón de veces, con las dos patas en el aire. Se llama el rapto de las hijas de Leucipo. ¿Eh? El rapto de las hijas de Leucipo. Y se pone como ejemplo una mitología. Y se pone como ejemplo de eso, de todo. De la composición compleja, de las cosas representadas en el acto. Si el acto se llama el rapto de las hijas de Leucipo, ¿qué están haciendo? Pues raptarlas exactamente en el momento del rapto. Castor y Pollux las están raptando. Por cierto, Rubén pintó muchísimo y era el pintor de reyes, y pinta de todo. Pinta mitologías, pinta retratos, pinta obras religiosas, es un auténtico empresario. Eso recuerda mucho a Tiziano. Es un gran empresario de la pintura y tiene todo un taller con un montón de ayudantes y aprendices y da salida a montones de cuadros. De todos los temas, ¿eh? De todos los temas, desde los retratos, las mitologías, los temas de género, también tiene algunos, tiene de todo. Cuadros políticos, de todo. Cuadros mitológicos. Os digo que a la nobleza, a la aristocracia le encantaban en sus palacios estos cuadros mitológicos, porque tenéis las 3 gracias. Y lo que os digo, ¿veis el modelo de belleza rubeniano? Se le llama modelo de belleza barroco, pero no es verdad, porque os recomiendo que veáis las gallegas de Murillo, que también es un modelo de belleza barroco, tan barroco de Murillo como este. Y no son así. O la Venus del espejo de Velázquez, también es tan barroquísimo, es Velázquez como Rubens. Pero este modelo es muy popular en el barroco. Y además muy de Flandes. Os digo una cosa, ¿os acordáis de la pintura flamenca que era muy materialista, verdad? Les gustaba pintar las ropas, las casas. ¿Os acordáis del matrimonio Arnolfini, no?
con toda su casa perfectamente, con su ventana, con la manzana en la ventana. Ese gusto por lo material es muy de Flandes. La fuerza en el acto, ¿no? Aquí está la crucifixión. Y es el momento exacto y dramático en que están levantando la cruz con una composición en diagonal tremenda, con unos personajes que están haciendo fuerza, pero fuerza, que se les viene encima, el cuerpo de Cristo que se agita, el color, todo en exceso, en mi opinión. En mi opinión, a mí no me gusta, se me está notando que no me gusta Rubens, ¿verdad? Porque es demasiado obseso. En mi opinión, es excesivo. O lo mismo, el descendimiento. O sea, esto es levantar a Cristo y crucificarlo, y esto es bajarlo cuando está muerto. Y es verdad que es el momento en que el cuerpo físicamente está chorrando por este paño, ¿no? Para que lo recojan y se lo lleven. Pero el drama de las manchas de sangre en el de este tío que está agarrando el paño con los mismísimos dientes, ¿no? Este efecto de la luz, del dramatismo, no suele hacer tenebrismo, Rubens. Luz lateral sí, pero tenebrismo muy poco. O esta natividad, ¿no? Mejor dicho, adoración de los magos, ¿no? O retratos, aquí tenéis si el conde duque de Olivares era el que mandaba para Felipe IV, el duque de Lerma era el que mandaba para Felipe III, para su padre. Y cuadros políticos, este es muy curioso, además este es muy representativo como cuadro político. Es Enrique, el primer rey de Borbón, de la casa de Borbón francesa, se sabe que es francés porque tiene la banda azul de los Borbones. Enrique IV de Francia, primer rey de la casa de Borbón, que ya era mayorcito cuando subió al trono, que se va a casar con una católica que es María de Medici. Y entonces le están enseñando Enrique IV viendo el retrato de la que será su futura esposa. Y aquí ha hecho Rubén pues, un cuadro mitológico, ¿no? Aquí está Júpiter y Hera, ¿no? Zeus y Hera, dioses del hogar, el águila y el pavo real de cada uno, ¿no? De protectores de la familia y esas cosas. Aquí está Cupido, que está ya crecidito, que es el amor, que le enseña el retrato de María de Medici. Y aquí está Atenea, la sabiduría, que le aconseja, sí, cásate. Él está diciendo, oh, qué maravilla, se le ha quedado así la mano medio esto. Mientras que los amorcillos se llevan las armaduras indicando que el retrato, el matrimonio de Enrique IV con María de Medici pues va a traer la paz y la armonía a Europa. En mi opinión, un exceso de todo. La composición lo mismo, complejísima base de líneas diagonales y de líneas curvas. María de Medici es esta, ya un poquito unos añitos después. Tiene este retrato es muy realista. ¿Acordáis que os expliqué lo que era el realismo? Cuando un retrato no representa a las personas como se les ve solo, sino además como son. Y este retrato encaja muy bien con el personaje de María de Medici. ¿A que no la querríais tener como suegra? Yo tampoco. Escenas de género, ¿no? Como este jardín del amor, ¿no? Aquí es un jardín maravilloso con amorcillos donde las parejas charlan y se enamoran unos de otros y se galantean y yo qué sé lo que hacen. Bien, ese era Rembrandt. Vamos a cruzar. Hay otro muy bueno que es Van Dyck, pero no viene en selectividad y tampoco me quiero largar mucho. Mira que me gusta mucho Van Dyck. Este es el rey Carlos de Inglaterra, al que le cortaron la cabeza. Bien, pero no nos vamos a meter en él. Y nos vamos a ir, señores, a los Países Bajos rebeldes. Rebeldes desde el punto de vista de los españoles, claro. A los Países Bajos protestantes. El país que se llama las 7 Provincias Unidas. Le tenía mucho cachondeo con lo de Unidas porque se estaban peleando entre ellos todos los días. Pues bien, lo que nosotros llamamos los holandeses. Llámenle los Países Bajos. Es que ahora mismo se le llama los Países Bajos, pero es que es verdad que Bélgica también eran los Países Bajos. Es complicado. Holandeses. Ustedes digan holandeses y eso es lo que hay. Y dentro de estos holandeses hay un artista que es la leche. Y es Rembrandt van Rijn. Rembrandt es su nombre de pila. Es su nombre de pila. Rijn es el río Rin. Sería Rembrandt el del río Rin. Pues eso, Rembrandt. Rembrandt es el tío que le hace sombra a Velázquez. Es el tío que le hace sombra a Velázquez como mejor pintor del siglo. Y la verdad que están los dos ahí,
siempre son muy diferentes, son muy diferentes. Es que uno es católico y el otro es protestante. Uno es defensor de la monarquía absoluta de la Escuela de Madrid, de la monarquía de Felipe IV, por la gracia de Dios, el rey planeta, esas cosas. Y este es de la República, pues este es defensor de la República y de los parlamentos y de la burguesía holandesa rebelde y del calvinismo y de todas esas cosas. Son muy diferentes. Pero dentro de Rembrandt hay alguna serie de características que siempre tenéis que decir. Mira, una de las cosas que más le gusta a Rembrandt, un tema típico de Rembrandt, son los autorretratos. Yo creo que pintó casi 30 autorretratos. 16 o 3, no me acuerdo. Muchos autorretratos. Pintó muchos autorretratos. Y no, os lo enseño. Aquí lo tenemos de joven. Este es hablo con la lengua. Autorretrato con gorguera. Esta pieza de la armadura que lleva puesta es una gorguera. Aquí ya está más mayor. Aquí está, cuando está pintando esto, está pintando, Velázquez está pintando la rendición de Breda, cuando él está pintando esto. Aquí está ya más mayorcito. Aquí ya lo vemos bastante más mayor. Y aquí está ya más mayor. Vemos cómo va envejeciendo Rembrandt. Hay otra cosa que tiene. Hay otro tema que le gusta mucho. Él tiene un problema de vista, se está quedando ciego, lo cual es un drama para un pintor. Por eso hay muchos cuadros de Rembrandt relacionados con la vista, con gente que se queda ciega, gente que está enferma de los ojos. También hay una cosa que es muy típica de Rembrandt. Por supuesto, el uso de la luz lateral, lo estáis viendo aquí, ¿no? El uso magnífico de la luz lateral, de ese tenebrismo, ¿no? Que hay media sombra, el personaje, él mismo se pierde en estas sombras. La pintura, el uso de la pintura de Rembrandt, él también usa pinceladas sueltas. Él también deja la pincelada al aire, sobre todo a medida que vaya siendo más mayor. Pero hay una diferencia muy grande, la pintura de Rembrandt es mucho más pastosa. Yo creo que él usa mucha pintura en el pincel y una pintura, digamos, muy seca, como pasta de dientes. Y la va dejando, se nota aquí en el cuello. Él va dejando la pintura, aquí se nota muy bien. ¿Veis que aquí hay mucha pintura? Esta pintura pastosa. Esto luego pasará a otros pintores de la zona y a mí me recuerda mucho la forma que luego será la futura forma de pintar de Van Gogh, que también se reconoce por eso, por su pintura muy, muy pastosa. Además hay otra cosa muy de Rembrandt. Hemos dicho la luz lateral, el uso de la luz, pero hay algo más. En el tenebrismo de la pintura de Rembrandt es muy particular porque es verdad que hay un chorro de luz. O sea, hay una penumbra general, ¿verdad? El cuadro está en general de penumbra. Y de pronto, aquí sí que hay un tremendo chorro de luz que lo alumbra todo. Ese chorro de luz brillantísimo en medio de la penumbra, yo creo que es casi la firma ¿ves el chorro de luz aquí? Aquí, ¿ves cómo brilla esto? De aquí siempre hay un foco de luz, aquí lo vemos. Aquí está, o sea, lo vemos en los cuadros de Rembrandt. ¿eh? Ahora aquí no va a haber ninguno. Este foco de luz, este foco de luz, aunque sea ya veremos si es de Rembrandt o no es de Rembrandt, es muy típico. Se discute, hay gente que dice que como estaba enfermo, cada vez es verdad que sus cuadros son cada vez más negros y el foco de luz más brillante, si es que realmente es el defecto de sus ojos. Yo creo que no, que es que es una representación pictórica. Y funciona muy bien, ¿eh? Una de os digo, ¿os acordáis cuando vimos la rendición de Breda? Que os enseñé otro cuadro de batallas más corriente y se notaba el abismo que hay entre un pintor bueno y Velázquez. Pues lo mismo pasa con Rembrandt, ¿eh? Tú vas a una sala de pintores holandeses y miras y dices, ese es el Rembrandt. El Rembrandt se los come a todos con patatas. Los cuadros de Rembrandt destacan inmediatamente por su habilidad. Dice, pero oye, que los demás también están bien hechos. Pero dice, ese es el Rembrandt. Y además se le nota muchísimo por esto que os digo. La sombra, la oscuridad y de pronto el chorro de luz tremendo que saca al personaje y alumbra al personaje. Por supuesto es todo color. La pintura de Rembrandt es el color.
Entonces, a ver si me ha olvidado algo, los autorretratos, los temas de revista, el chorro de luz, la pincelada suelta, con pintura pastosa, las texturas, una cosa, lo mismo, esto es pintura de Flandes y en Holanda, cultura holandesa, y Flandes está más bien en Bélgica. Y es verdad que este mundo material, ¿veis la gorguera de acero, que le hace tic tic y es verdad que se nota que es acero? Una cosa, es experto en pintar los metales. Y es verdad que la pintura de Rembrandt tiende así al dorado. Es verdad que pinta el oro, lo pinta maravillosamente bien. Y siempre a base, todo a base de color. La vida de Rembrandt es bastante triste, porque es verdad que él va mejorando. Pues es pintor, tiene su esposa es Saskia. Saskia, no Saskia Raskia, Saskia. Y su hijo Titus. Y, y le van muy bien las cosas hasta que llega un momento en que su esposa muere, luego empieza a tener problemas con los cuadros, la gente se hace demasiado buen pintor, se hace demasiado buen pintor y ya la gente no le gustan tanto sus cuadros, se muere su hijo Titus, se va quedando ciego y su vida va haciendo, y al final la verdad que la vida de Rembrandt es triste. Os digo una cosa, en Rembrandt destaca esto, ¿veis? ¿Veis cómo hay una parte del cuadro que como que se sale fuera? Como que aquí está imitando un cuadro de Tiziano, ¿acordáis ese tío de la manga azul tan extraordinario? Y es verdad que los cuadros de Rembrandt, a medida que se va haciendo más viejo, son más oscuros y más tristes. Y eso se nota mucho en los autorretratos. Al final da pena. Es verdad que es un hombre este hombre tiene muchos problemas en su vida y está muy amargado. Se le ha muerto su mujer, se le ha muerto su hijo, por Dios. Y la verdad, y le van mal las cosas, tiene problemas de dinero, de salud, se está quedando ciego. La verdad que lo expresa, yo creo que lo expresa. Yo no sé si es que yo veo los cuadros de Rembrandt y como conozco la vida de Rembrandt, pues me da pena Rembrandt y digo, claro, si es que está clavado, si es que lo está diciendo con esta mirada, es que lo está diciendo. O es al revés, como que yo no sé si es que es antes el huevo o la gallina. Si es la mirada que dice, uy, qué pena tiene este hombre, ¿no? O decir, este hombre Rembrandt tenía una pena y se ve en el cuadro. Pero tanto una como otra, no, este es un autorretrato extraordinario, pero extraordinario. Os digo que la pintura de Rembrandt tiende al dorado. Tiende a irse hacia el dorado. Este es un tema de género, pues mujer bañándose. Pues vale, pues un tema de género. O este otro, no, este parece que se llama el filósofo. Y es verdad que está el tío pensando, veis el tenebrismo, lo bien, y de pronto el chorro de luz que tiende al marrón, al dorado, aquí en medio. Y fijaros cómo el hombre está pensando, ¿verdad? Está como meditando algo. Y es la escalera, lo que nos da la sensación de que su cabeza da vueltas y que está ahí con unas cábalas muy complicadas, es esta extraordinaria escalera de caracol que ha pintado aquí, que parece que son sus pensamientos. Hay cuadros de género, el buey desollado, ala, un buey en una carnicería, ala, listo para que hacer filetes de él. Dice Pablo, por Dios, esto es feísimo. Esto es pintura, es pintura. ¿Quién ha dicho que siempre que la pintura tiene que ser todo orden y armonía y proporción y no sé qué? Pues es un tema muy visualmente muy fuerte. Un tema visualmente muy fuerte. De sus grandes obras, pues una cosa, en las obras religiosas es muy típico entre los protestantes coger el Antiguo Testamento. Las obras del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, no de los Evangelios, sino la parte de Adán y Eva y de Caín y Abel y del rey David, todas esas cosas. Está, por ejemplo, en la cena de Baltasar. No Baltasar el rey mago, Melchor, Gaspar y Baltasar, otro Baltasar, porque el rey mago Baltasar era bueno, angelito mío. Este es Baltasar el malo, el rey Baltasar de Babilonia, que era muy malo. Y se le aparece aquí con el Mene, Tekel, Pekel. Es una larga historia del Antiguo Testamento. Pero es muy barroco y muy de la pintura de los Países Bajos, el gusto por la representación del lujo y de las joyas y del bodegón. Esos son eventos muy barrocos y sobre todo la representación de lo que sea en el acto. De estos cuadros religiosos, es verdad que es interesante, pero a mí no me gusta por el perfil. ¿Os acordáis de la vieja friendo huevos? Que os dije que no es normal, que no está bien poner a los personajes tan de perfil. Pues a este le pasa lo mismo. A mí me gusta mucho más este otro. Cuando es un personaje secundario, sí.
pero no es el protagonista. Sansón cegado por los filisteos. Vamos a verlo porque a mí este cuadro me gusta mucho. Vamos a ver, además es muy representativo de la pintura protestante. Miren ustedes, como ya no sé si se acuerdan ustedes, les dije que los holandeses son principalmente calvinistas. Y los calvinistas creen en la predestinación. Es decir, que nosotros antes de nacer, ya sabe Dios, porque como Dios es omnisciente, si vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Por lo cual estamos todos predestinados ya. Pues bien, ese tema es muy recurrente en el calvinismo y por eso escoge a este personaje tan particular, Sansón. Sansón, personaje del Antiguo Testamento. No sé si sabéis la historia de Sansón, pero ya que estamos como esto, eso os la cuento, la historia de Sansón. Ahora, Sansón, desde el mismo vientre de su madre, ya estaba predestinado para ser un nazareo, es decir, una figura elegida, una especie de, los nazareos, una especie de hombres que entregaban su vida a Dios, ¿no? Entonces, desde el vientre de su madre, ya iba a estar predestinado a eso. Y le dijo, los nazareos no pueden cortarse el pelo. Entonces Sansón, claro, ya sabía su madre desde el vientre que nunca tenía que cortarse el pelo. Y entonces él salió una especie de, como de Hércules, ¿no? Como Superman. Sansón era fortísimo, Sansón era un monstruo, estaba luchando siempre con sus enemigos, los filisteos, y él era capaz de vencer a todo el ejército filisteo. Hay una vez que le tienden una trampa y con un hueso de una maxila, una quijada de asno, el hueso de la mandíbula de un asno muerto, le dio una paliza a todos. Y otra vez se encontró con un león y mató al león y era tremendo Sansón. Pero también es verdad que Sansón es un cabeza loca. Sansón es un tío fortísimo, Sansón es tremendo, pero muy listo no es. Y además juguetea con el peligro. Él se sabe tan fuerte. Hasta el punto que se echa una novia filistea, Dalila. Esto no hace falta que lo sepáis, pero esto es cultura general, ¿eh? Esto es cultura general. Dalila. Y él está con Dalila y pues eso muy bien. Y los filisteos le están diciendo a Dalila, Dalila filistea. Los filisteos le están diciendo a Dalila, Dalila, a ver si demuestra, nos dice cuál es el secreto de Sansón. ¿Por qué Sansón es tan fuerte? ¿Y cómo podríamos vencerlo? ¿Cuál es su punto flaco? Y Dalila empieza a seducir a Sansón y ella le dice, ay, Sansón, Sansón, ¿cuál es tu punto flaco? Y él va mintiéndole. Dice, si hicieran una cuerda, yo las cadenas las rompo, pero una cuerda no la rompo. Y entonces mira por dónde al día siguiente lo atacaban los filisteos y lo amarraban con una cuerda y la rompía y les daba una paliza. Dice, no, así me atacaran, yo qué sé, cuando hay luna llena, no. Y al día siguiente le atacaban los filisteos con luna llena. Y no era mentira, siempre ganaba Sansón. Hasta que una vez el pavo le contó la verdad a Dalila y le dijo, mi fuerza está en el pelo. Yo tengo 5 trenzas. Si a mí me cortaran el pelo, yo nunca me he cortado el pelo. Jamás. Si a mí me cortaran el pelo, perdería mi fuerza. Y entonces Dalila esperó que Sansón se durmiera y cuando Sansón estaba dormidito, veis las tijeras, ¿no? Cogió las tijeras y le cortó el pelo. Y entonces dijo, adelante, y entraron todos los filisteos al ataque. Y entonces Sansón había perdido la fuerza. Y aquí veis a los filisteos que atrapan a Sansón. Por cierto, lo cegaron, por eso se llama Sansón cegado por los filisteos. ¿Acordáis lo que os dije de la vista? ¿Qué le gusta? Lo están dejando ciego, lo dejaron ciego, lo capturaron y lo pusieron a mover una noria. Y lo tuvieron allí como escarmiento, tirando una noria como si fuera un borrico. Lo que pasa es que luego el pelo le volvió a crecer y Sansón se vengó de todos ellos y derribando el templo de Gog y Magog y todas esas cosas. Bueno, en todos los casos, esta es la historia que nos está contando. Dalila, Sansón está enamorado de Dalila, Dalila lo traiciona y en cuanto sabe su secreto le corta el pelo y aquí entran a los malos, los filisteos, que lo están capturando y lo están cegando. Es el momento exacto, la fuerza en el acto. Es que le están cegando. Hay una cosa tremenda que es cómo dobla el pie de dolor. Porque es que es verdad que lo están cegando. Además hay algo muy curioso, el filisteo, el orden de los personajes, ¿no? Como uno está aquí de pie, este se agacha para encadenarnos, este se agacha para clavarle el cuchillo, el Cris es un Cris malayo, por cierto, en el ojo, y este se agacha aquí porque lo tiene sujeto haciéndole una presa, y este vigila.
la fuerza en el acto, con un color extraordinario. Las armaduras brillan maravillosamente bien, las telas, el dolor de Sansón. Y hay algo que me encanta, lo que me encanta de este cuadro, la cara de Dalila cuando huye. O sea, ella sale de la sala, cuando entran en esta vez como de tienda de campaña, yo que sé, o cueva, no sé dónde están. Ella sale de la sala con su trofeo, con el pelo de Sansón en la mano, y vuelve la mirada con esta luz tan particular, ¿verdad? Porque el foco de luz está aquí. El foco de luz está aquí. ¿Eh? Con media cara, mirando como medio aterrada, viendo lo que está pasando, como si le da pena, le da miedo, le da repulsión. La verdad es que, claro, esto crea una diagonal extraordinaria aquí, la veis, ¿no? La composición es una maravilla. La composición de una complejidad tremenda. Pero esta mirada de Dalila, para mí es un auténtico enigma saber qué es lo que pensó Dalila. Y yo creo que lo está pensando Rubens. Perdón, Rembrandt. Este es Rembrandt. Es que se confunde con las dos R. Este es Rembrandt. Rembrandt. Pues bien, este Rembrandt, ¿qué está pensando Dalila? Y por una cosa es que la cala está maravillosamente bien hecha. Además ese detalle de que está un poquito difusa, ¿no? ¿Veis los colores que están muy marcados en primer plano? ¿Veis la cara de Sansón hasta la última arruga? Los brillos de las armaduras. En cambio, ella está más lejos y su cara se difumina un poquito más. Y la mano se difumina todavía un poquito más porque todavía está más lejos. Una maravilla de cuadro. El Sansón cegado por los filisteos. El arquetipo del cuadro calvinista. Pero el arquetipo del cuadro de los holandeses es el retrato colectivo. El retrato colectivo. Vamos a ver, os explico. En Holanda lo que manda es la burguesía. De hecho, lo que manda es el parlamento holandés. Y es el primer Estado moderno. Una cosa es que en Holanda se está formando la primera democracia realmente moderna de la historia. Y aquí lo que manda es la burguesía. Entonces tenemos un montón de burgueses holandeses. Veis que tienen la bandera holandesa y los de naranja son los holandeses. Es naranja el color, la caza de Orange. Bien, lo que me interesa. Esta gente son gente de dinerito, pero no son millonarios. Esto no tienen dinero de Felipe IV ni de Luis XIV. Ellos no pueden contratar a un pintor de la talla de Rembrandt para que te haga un retrato. Eso es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se ponen de acuerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 amigos de algún colectivo que son. Ellos tienen algún elemento colectivo, parecen una unidad militar o algo, o un regimiento, ¿no? Porque tienen banderas y demás. Y dicen, vamos entre todos a hacernos un retrato colectivo. Entonces ellos pagan el retrato entre todos. Y en el retrato salen todos. Salen todos. Claro, no es lo mismo pagar un retrato para ti solo que la treceava parte de un retrato. Y este retrato se cuelga en el local donde ellos se reúnen. Si ellos son un colectivo pues de una compañía de arcabuceros, pues en la sede de esa compañía de arcabuceros. Y ahí se cuelga el retrato. Eso es lo más holandés que pueden ustedes imaginarse y lo más del barroco holandés. Estos cuadros son una auténtica pesadilla porque los holandeses son muy quisquillosos con el dinero y con los contratos. Esto tiene unos contratos porque todo el mundo no ha pagado lo mismo. Unos son más importantes, otros son menos importantes. Yo he salido más guapo, a mí me gusta como yo he salido, a mí no me, yo he salido con cara de tonto, yo no quiero, yo sí quiero. A veces son auténticas pesadillas y es muy difícil que todos estén de acuerdo. ¿Eh? Pero bueno, ya lo veré. Este es uno de no sé qué autor, pero es un buen cuadro. Este es otro. ¿Eh? Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos los de Rembrandt. Rembrandt va a hacer bastante algunos de estos cuadros. Uno muy famoso, le llamamos la lección de anatomía del profesor Pulp. Pero cuidado, no es una lección. ¿Por qué? Porque estos señores veis que no son niños justamente, no son estudiantes de medicina, todos son médicos. O sea, todos, absolutamente todos son médicos menos el muerto. Y están haciendo un estudio de anatomía. Pero siempre se le ha llamado la lección de anatomía, pero en verdad no es una lección. O sea, todos son los médicos de un hospital y todos se han puesto de acuerdo para hacerte este retrato colectivo. Evidentemente hay uno más importante, que es este. Claro. Y aquí están todos los demás.
Y aquí está este pobre muerto y están haciendo un estudio de cómo se mueven los tendones de los brazos. Os digo una cosa, el barroco es el siglo de los fanatismos religiosos. Estos probablemente sean fanáticos calvinistas, enemigos a muerte de los españoles católicos. Pero también es el siglo de Newton, es el siglo de Descartes, el siglo de Galileo, es el siglo de la ciencia. La ciencia como tal, nosotros la entendemos, nace en el siglo XVII, nace en el barroco. Luego los de la Ilustración ya se chuparon ruedas, ¿eh? Esta es la lección. Lo mismo, penumbra y un rayo de luz que alumbra a los personajes. Este es muy posterior y se nota la calidad. Aquí ha habido... Este está bien, ¿no? Un cuadro excelente. Pero este es mucho más bueno. La pincelada, os dais cuenta como si se hubiera disuelto, ¿verdad? Como si la pincelada se estuviera haciendo luz. Y está jugando mucho mejor con la composición. La composición no es tan simple. Todos los personajes... Aquí no hay nadie de perfil. Estos dos personajes de perfil no han quedado muy bien. Esto ha desaparecido. Aquí están todos a 3/4. Y estos son los síndicos pañeros, de un gremio de paños, los que mandaban en un gremio de paños. Los síndicos pañeros. Además, fijaros cómo ha cambiado la perspectiva. Estamos un poquito más bajo que ellos. ¿Veis que no vemos la parte de arriba de la mesa? Estamos a esta altura. Por lo cual ellos parecen mucho más grandes. Parecen mucho más grandes. Además, hay algo precioso que es este rayo de luz que viene por aquí y va alumbrando a todos los personajes, cada uno con su gesto. Cada uno con su gesto extraordinario. Es un retrato magnífico. Por cierto, expresa perfectamente lo que es la burguesía holandesa. O sea, yo la imagen que tengo de autoridad, con esta ropa y este negro y esas cosas, es la burguesía. Es que es la burguesía. La verdad es que es una excelente representación de los burgueses. Aunque su cuadro más famoso de retrato colectivo es la ronda nocturna o ronda de noche, que es un retrato colectivo de una compañía de arcabuceros. Esto es la pesadilla, el contrato, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y el perro. Y encima, cuando fueron a hacerle el retrato, levantó la mano y a ni se le ve la cara siquiera. O sea, una pesadilla. Una auténtica pesadilla de hacerlo. Y además tuvo montones de pleitos porque luego no les gustó. Os digo una cosa, a mí me gustan mucho estos cuadros y yo los relacionaría, por ejemplo, con otro cuadro magnífico compuesto que es Las Meninas o La Rendición de Breda, donde una cosa, ¿vosotros habéis visto cómo se hacen las fotos en los futbolistas? Los equipos de fútbol, que se ponen los 11 allí delante, unos de pie y otros de rodillas delante, agachados y ya está. Toda una foto plana. Pues eso es lo que no quiere hacer Rembrandt, lo que no hizo Velázquez en Las Meninas, ni en Las Hilanderas, ni en La Rendición de Breda. No quiere una foto de fútbol. Entonces a uno los pone delante, a otros los pone detrás. Quiere componer, quiere que haya líneas dinámicas. Este mueve el brazo para crear una línea. Este tiene una pica por aquí. Este alza la bandera. Unos están más marcados, otros están menos marcados. Para que el cuadro tenga realmente profundidad y tenga una composición adecuada. Solamente hay un problema, que claro que hay gente que eso no lo entiende. Nada más que entiende que estos dos han salido en primer plano, es verdad que son el capitán de la compañía y el no sé qué. Y yo pues salí aquí en esta esquinita y yo salgo muy feo. O antes que a este que le han puesto la mano por delante le va a hacer una gracia. O que este está en una esquina. Y entonces ahora este protesta porque a mí me han vestido de rojo. Y es que yo no tengo un traje rojo, no, pero es que necesito el rojo para crear un juego de rojos con este rojo y con este no sé qué. En verdad son naranjas, ¿eh? Porque las láminas no están muy bien. Son holandeses. Bien, entonces este cuadro fue una auténtica quebradero de cabeza. El cuadro es extraordinario, pero el problema es que esta gente pues, son bastante paletos, estos burguesitos, y no les gustó tanto. Se llama La Ronda de Noche y el nombre se lo han puesto los historiadores del arte, porque es que de hecho no es de noche. Se dice que si el cuadro está echado a perder, pero no es un cuadro nocturno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una compañía de arcabuceros, una unidad de una milicia local. Y este hombre pues es el jefe de la milicia. Estos arcabuceros, por cierto, aquí hay uno que está cargando el arcabuz, este está soplando la mecha, este está metiendo la bala, están todos los pasos para cargar un arcabuz,
están curiosamente en el cuadro. Hay un efecto extraordinario, en mi opinión, en la composición y en el uso de la luz. Por ejemplo, os dais cuenta que los personajes están formando como un círculo. Aquí forman como un círculo. Y en medio hay una niña. En medio hay una niña que parece que tiene que llevar algún tipo de lámpara a ella, porque está muy alumbrada. Y además esta niña tiene colgando del cinturón un gallo. ¿Veis las patas del gallo y el cuerpo del gallo para abajo? Muerto, claro. Un gallo. Es que yo creo que el capitán de esta compañía se llama la compañía de arcabuceros. Estoy diciendo el nombre, lo estoy diciendo de memoria. De coq, que significa gallo. Pero es que también el nombre del arcabuz. El arcabuz tiene una llave que se mueve y golpea. Y también le llamaban no sé qué del gallo. Yo creo que es una alusión al arma, a la compañía de arcabuceros. Y al propio nombre del jefe de esta compañía. Hay algo que a mí me gusta muchísimo de esta pintura, aparte de que es verdad que tiene una profundidad tremenda. Que es verdad que tú ves que hay un grupo de gente, que hay un espacio, ¿no? Que es la mano. La mano que se adelanta, la mano que se adelanta. Y realmente parece que tú vas al Rijksmuseum de Ámsterdam y parece que vas a coger esa mano. Dice Pablo, esto me está recordando a mí a la Virgen de las Rocas de Leonardo, que también nos tendía la mano, ¿no? Que también tendía la mano. Pues sí, pues también tendía la mano. Un cuadro extraordinario. Pero es verdad que a partir de este cuadro, Rembrandt ya va para abajo. Ya se ha muerto toda su mujer, se va a morir su hijo, todos van a ser deudas, todos van a ser problemas, clientes que no están contentos con sus cuadros y la vida de Rembrandt ya pues, cambió para bastante mal. Bien, pues con esto acabamos con Rembrandt, ¿verdad? Voy a decir una cosa de Rembrandt. Hay un cuadro maravilloso, en mi opinión es de mis favoritos, que es El hombre del yelmo dorado. No sabemos quién es, pero sí que tiene un casco chapado en oro, ¿no? Un repujado aquí en el metal. No sabemos quién es. Y siempre se ha dicho que es de Rembrandt porque es la técnica de Rembrandt. O sea, es un chorro de luz, cuadro oscuro, un chorro de luz, la pincelada muy pastosa, una pincelada suelta. Esto de cerca no es nada, son manchurrones. El personaje cavilando, pensando. Esto siempre se ha puesto como un excelente cuadro de Rembrandt. Pues no parece que sea de Rembrandt. No sabemos de quién es. Y no sabemos quién lo ha pintado, pero si no lo ha pintado Rembrandt, ¿quién ha pintado este cuadro que es tan bueno como un buen Rembrandt? Que es tan bueno como un buen Rembrandt. Se le llama el maestro del hombre del yelmo dorado. ¿Y por qué no pintó más cosas este tío? ¿Por qué no tenemos más cuadros de él? ¿Por qué no sabemos nada? Que si es un discípulo de Rembrandt, que si es un ayudante de Rembrandt, yo qué sé. Pero yo qué sé quién era, pero hizo un cuadro extraordinario, ¿eh? Hizo un cuadro extraordinario. ¿Por qué no pintó más? Pues no lo sé. Pues no, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Bien, el siguiente artista lo voy a explicar ya en otro vídeo, ¿vale? Porque queda una mijita de nada para terminar la pintura en Holanda y luego veremos Francia, muy por encimita. Queda un vídeo cortito. Este ha sido larguito y nos queda un vídeo cortito de nada. Hasta ahora.